Saludos amigos y amigas que nos están prestando su atención en esta ocasión. Para mí constituye un alto privilegio estar dialogando con ustedes la palabra del Señor, porque entiendo que en la palabra del Señor hay vida y vida en abundancia. Continuamos con la serie de mensajes titulado Conocimiento, Perecer o Vivir. Leemos la palabra del Señor en Oseas 4:6, que dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hoy estaremos predicando bajo el título: Si olvido la ley de Dios, ¿qué sucederá? Cuando nosotros revisamos la historia humana, nos damos cuenta que el ser humano vivió un tiempo sin una ley que lo llevara a la condenación. Sin embargo, el Señor, para probar al ser humano, ya que lo hizo a su imagen y semejanza, dando la facultad de que podía elegir lo que ellos quisieran elegir, entonces le da un mandamiento que dice: Entonces dijo Jehová Dios a Adán, o al hombre: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Este mandamiento también fue transmitido a la mujer. Recuerde que Dios creó a la mujer como compañera de Adán. Todo lo que sucedía con Adán, todo el mandamiento que se le diera a Adán, también, lógicamente, tendría que recibirlo la mujer. Y esto queda comprobado con el diálogo que mantiene la mujer con la serpiente o Satanás. Recuerde que la serpiente fue el primer medium o el primer medio que usó Satanás para comunicarse con la mujer y convencer a la mujer de que transgrediera el primer mandamiento o la primera ley de Dios. La mujer sabía que no debía ni tocar ni comer de ese árbol, y le explicó claramente esto a Satanás, y le dijo que si comían de ese árbol, ellos morirían. Satanás le convenció que no, que esto no sucedería así. Ahí declaró al Señor mentiroso, cuando el padre de mentira es Satanás. Entonces, la mujer consideró tres cosas para violar este mandamiento. Primera, que el árbol era bueno para comer. Segunda, que era agradable a los ojos. Y tercera, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de este árbol, comió de su fruto, el cual también le dio a su marido, que comió como comió ella. Así termina el ser humano con desobedecer el mandamiento del Señor y perder la vida en abundancia y en perfección y en bendición que tenía en el huerto del Edén. Todos conocemos las consecuencias del pecado. Adán, Eva, la serpiente, fueron castigados. Y hasta el día de hoy ese castigo se ha traducido en sufrimiento y desobediencia al Señor. Luego de que Adán y Eva desobedecen al Señor, con el tiempo fue necesario dar la ley de Dios, o el nomos, que es la ley completa que rige al pueblo de Dios y manifiesta la justicia, la perfección, la santidad de Dios para con el ser humano. Era necesario dar el nomos a los seres humanos para que ellos puedan vivir dentro de un orden y puedan ser bendecidos
si obedecen la ley. Aquí está la clave. Obedece la ley, será bendecido. Desobedece la ley, caerá bajo el castigo, por no decir la maldición de la desobediencia de aquellos que no cumplen con los mandamientos del Señor. El Señor da la Torá, que también viene a significar ley en el pueblo de Dios. La Torá está constituida por los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y en Éxodo 20 están los 10 mandamientos del Señor. Cuestión que nos enseña a nosotros que Dios da leyes, normas, reglas para que nosotros podamos ser bendecidos. Sin embargo, desobedecer estas normas, reglas, leyes o principios dados por Dios traerá las consecuencias de dicha desobediencia. La diferencia entre el éxito y el fracaso de una mujer o de un hombre de Dios está en obedecer o desobedecer los mandamientos del Señor. Por ejemplo, si la palabra del Señor en su primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no puede adorar a ningún Dios, porque el día que adore a otro Dios que no sea el Dios Todopoderoso, que no sea Yahvé, que no sea Yahweh, que no sea el Señor, que no sea Jehová, ese día tú estarás transgrediendo la ley de Dios, y transgrediendo la ley de Dios entonces traerá sus consecuencias. No solamente consecuencias para ti que transgrede la ley de Dios, sino también consecuencias para tus hijos. Los padres que gobernamos una familia tenemos que obedecer la ley de Dios, porque si nosotros desobedecemos la ley de Dios, también nuestros hijos sufrirán de estas consecuencias. Humanamente o psicológicamente usted dirá: esto no puede suceder así, porque los hijos no tienen que llevar el pecado o la violación que hacen los padres. Pero la ley del Antiguo Testamento consagraba esto de esta manera. Ahora bien, te tengo una buena noticia. En este tiempo, Jesús viene a cumplir toda la ley. El mismo Señor dijo: no vine a transgredir la ley, no vine a violar la ley, sino que vine a cumplir la ley. Y Él cumplió la ley cumpliendo con el sacrificio en la cruz del Calvario. Dio su vida como un cordero perfecto, inmolado, para que tú puedas ser salvo, no por ley, sino por gracia y por fe. Qué interesante es esto. Ya nosotros no somos salvos por obedecer la ley, porque el que viola un solo punto de la ley está violando toda la ley. Así que usted no puede ser salvo por la ley. Usted es salvo porque recibe a Jesús como Salvador, lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca. Esto lo hace cumplir con toda la ley, porque Jesús cumplió con toda la ley y el precio que pagó Jesús fue suficiente para salvarte a ti y a mí. Cuando alguien quiera decirte que tú eres salvo por sacrificios, dile que no, que eso perteneció al Antiguo Testamento. Y por más sacrificios que se hicieron, y por más animales que se ofrecieron, no se pudo salvar nadie. El hombre continuaba hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la corrupción. Entonces, vino Jesús y cambió todo esto. Y hoy nosotros, obedeciendo la ley que debe estar en nuestro corazón, ya esto no está en piedras, ya esto no es simplemente estar en hojas o estar en papeles, esto está inscrito en el corazón, la parte más profunda y más sentimental que tiene el ser humano. Y ahí cuando nosotros obedecemos esa ley, todo nos marcha bien. Cuando tú ves que tu vida no está marchando bien, es que está desobedeciendo la ley. Por eso el Señor le dijo a Josué: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces
hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De ahí, si quieres tener una vida en bendición y que todo te salga bien, obedece la ley. Había una vez un señor llamado Pedro que escuchó la palabra de Dios y comenzó a obedecer la palabra del Señor. El Señor comenzó a bendecirle. Le dio carrera, le dio dinero, le dio prosperidad, pero se olvidó de la ley de Dios o de la palabra de Dios. Cuando comenzó a olvidarse de la palabra de Dios por las cosas que el mismo Señor le había dado, él pensaba que era por su propio mérito. Entonces las cosas que le comenzaron a marchar mal. No solamente le marchó mal a él, sino que también le estaba marchando mal a sus hijos. Todos los negocios no funcionaron bien. Las cosas no marchaban bien. Hasta un día que llegó don Juan y predicando la palabra del Señor como yo lo estoy haciendo, don Juan le explicó que si se olvida de la ley de Dios, también Dios se olvidará de él, y no solamente de él, sino también de sus hijos. Así que, si tú quieres ser bendecido, cumple con la ley de Dios, como don Juan le predicó a don Pedro, y don Pedro se arrepintió y volvió a cumplir con la ley de Dios. Él volvió a ser bendecido. Entonces, las bendiciones que tú tienes en esta tierra dependen de la obediencia al Señor y obedecer su palabra, y todo te marchará muy bien. Quiero hacer una oración para aquellos que no están obedeciendo la ley de Dios, la palabra de Dios. Para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, puedan recibirlo. Y que el mismo Espíritu Santo te guíe a obedecer la ley de Dios o la palabra de Dios. Toda está cumplida en Cristo. Especialmente en el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley. Padre amado, Padre bueno, te amo, te adoro, te doy honra y gloria. Gracias porque me permite predicar tu santa, bendita y renovadora palabra. Yo te pido, Señor, que aquellos que me están escuchando puedan ser conmovidos en su conciencia por el Espíritu Santo, y que si no están obedeciendo la ley de Dios, y que si están afanados en las cosas de esta vida, y que si se están separando del Señor, el Espíritu Santo pueda conmover su corazón, su mente, su alma, y puedan vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la fe de Dios, conforme a la gracia de Dios, y de esta manera que todo le marche bien. Gracias te doy por aquellos que nos están escuchando. Gracias te doy por aquellos que van a enviar este mensaje a alguien. Todo lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima ocasión.